que cumplen con los reglamentos o con las disposiciones que hemos establecido acá de mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas. Cerrame la puerta, porfa, y no van a hacer ahí bloqueando. Carla Paola, el micrófono está encendido. Es justamente lo que les decía. Bueno, entonces quiero pedirles a todos que nos concentremos en el contenido del curso. Estamos, como les decía en la última sesión, contra el tiempo. Estamos justamente contra el tiempo porque tenemos ya muy cerca el examen final. Así que quiero pedirles a todos su colaboración en el sentido de que seamos muy ejecutivos. Voy a ir avanzando en la medida de lo posible todo cuanto sea más rápido para poder completar el contenido del curso, pero como les dije en la última sesión, agradecido si ustedes también pudieron haber leído un poco antes para poder hacer este proceso más dinámico. Un paréntesis, hay personas que hicieron la gestión del examen extemporáneo. De conformidad con el reglamento, solo para que lo sepan, el examen extemporáneo se lleva a cabo el día de hoy. Hoy es el examen extemporáneo para la sección C. Por favor, los que tengan examen extemporáneo, que hayan hecho su gestión ante la coordinación respectiva. Yo recibí correos electrónicos de la coordinación y con mi equipo de auxiliares elaboramos un classroom específico donde ya en este momento se tienen que estar examinando de manera extemporánea los compañeros que hayan hecho su gestión. Hay un listado y solamente vamos a evaluar a las personas que están en ese listado porque hicieron el trámite primero en el plazo establecido y segundo con los requisitos que el reglamento establece ante el órgano administrativo que el reglamento establece, que es la coordinación. De manera que solo estamos evaluando a las personas que están de alguna manera, o que de alguna manera realizaron su trámite ante la coordinación. Cerrado ese anuncio, entonces, pedirles por favor que nos vayamos al programa de estudios. Estamos abordando el módulo número 6 del programa. Estamos hablando de las corporaciones municipales, estamos hablando de los gobiernos municipales. En la sesión anterior explicamos cómo el municipio, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece una organización administrativa, el rol que cumplen propiamente los municipios y los gobiernos locales, particularmente el caso especial de las municipalidades. Estuvimos leyendo algunos artículos y por eso quiero por favor que se vayan a su constitución. Vamos a continuar la lectura. César, por favor, si me escucha, mi compañero auxiliar, por favor habilíteme para compartir pantalla y yo voy a compartirles en este momento la pantalla. Todos vayamos a la constitución igualmente. Empezamos la lectura del artículo empezamos nosotros con la lectura del artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso lo hicimos en la sesión pasada. Y pues el día de hoy vamos a darle continuidad a esta lectura de los artículos constitucionales y luego ya nos vamos a ir a algún tipo de normas ordinarias. Bien, entonces los artículos, leímos el 253, llegamos al 258, hicimos especial énfasis en el 259 que habla al respecto de los juzgados, del juzgado de asuntos municipales. Y vamos entonces ahora a hablar acerca del artículo 260 y del 260 al 262, que son artículos muy importantes. Constitucional. Johanna García tiene el micrófono encendido. Son artículos muy importantes y que nos van a servir de base para poder entender la dinámica en la normativa ordinaria. Entonces, por favor, ahí en sus casas, lleven la lectura conmigo, artículo 260, privilegios y garantías de los bienes municipales. Dice, los bienes, rentas, arbitrios y tasas son propiedad exclusiva del municipio y gozarán de las mismas garantías y privilegios de la propiedad del Estado.
Aquí es importante hacer énfasis, ustedes el otro año van a llevar un curso de Derecho Tributario y ahí van a hacer van a tener 6 meses para hablar solo de este tema, ¿verdad? Sin embargo, yo sí quiero hacer énfasis en algunos temas en algunos aspectos que son relevantes de este tema. A ver, el artículo 260, el epígrafe, privilegios y garantías de los bienes municipales. Para empezar, estamos hablando que los municipios tienen derecho constitucional a tener bienes, ¿sí? Los municipios tienen un derecho de tener bienes. Y cuando hablamos de tener, aquí hay que hablar de tenerlos. Cuando integramos nuestro conocimiento en materia civil, ustedes recordarán que la tenencia de un bien inmueble la puede tener vía la posesión o vía la propiedad, ¿verdad? Las municipalidades tienen el derecho a tener en propiedad los bienes municipales, ¿sí? En propiedad, porque la misma Constitución dice, habla justamente del tema de la propiedad exclusiva, habla de la figura de la propiedad. Los bienes, rentas, y aquí vamos a hacer a dar una pequeña explicación de cada palabra, porque no es lo mismo, son sustantivos con un significado naturalmente diferente. A ver, los municipios tienen bienes, y los bienes, mis estimadas amigas y amigos, pueden ser, aquí van a integrar o van a recordar derecho civil, ¿verdad? Pueden tener bienes muebles y pueden tener bienes inmuebles. Quiere decir que la municipalidad puede tener bienes muebles y puede tener bienes inmuebles. La municipalidad puede tener bienes tangibles y bienes intangibles, ¿sí? Los bienes es el término más amplio. Allá en el derecho romano se le conoce la res o la cosa. Luego trasladado al jus civile, ya se convierte en el concepto de los bienes. Y naturalmente, gobiernos municipales, los municipios, tienen ese derecho a tener bienes. Pero dice los bienes, las rentas, ustedes recordarán o entenderán que vamos a entender por renta aquel beneficio económico, pecuniario o en especie que se genere de manera lícita a partir de la tenencia de un capital lícito. Es decir, si la municipalidad tiene eventualmente rentas, es porque son producidas por bienes previamente en propiedad por parte de la municipalidad. Dice los bienes, rentas, arbitrios. Y ojo con eso, arbitrios. Los arbitrios no son lo mismo que los impuestos. El concepto, y esto es parte de lo que ustedes van a desarrollar en el curso de Derecho Tributario, pero es importante este curso que lo empiezan a diferenciar. La figura del arbitrio es completamente la figura de los impuestos. Los impuestos son competencia específica del gobierno central y los arbitrios son competencia natural de los gobiernos municipales. Siendo que los arbitrios son competencia natural de los bienes municipales, el carnet 2014-02-743 tiene el micrófono encendido. Haznos favor de apagarlo. Entonces, que es parte del quehacer de los municipios el tener este tipo de beneficios. Entonces, los arbitrios son básicamente propiedad exclusiva o forma exclusiva de los municipios, de los gobiernos municipales. Entonces, los arbitrios son el equivalente a los impuestos del gobierno central, pero naturalmente los arbitrios son recolectados con el fin de cumplir funciones específicas de la municipalidad. Recordemos que el gobierno central tiene funciones distintas al gobierno local. Por ejemplo, la responsabilidad de prestar salud. Esa es una actividad propia del gobierno central. No quiere decir que los gobiernos locales no puedan sumarse a ayudar, pero no está dentro de sus competencias fundamentales.
El gobierno central, ¿verdad? El poder tiene necesariamente que cumplir con sus funciones. Ya vimos en sesiones anteriores, en el desarrollo de este curso, ampliamente vimos las facultades presidenciales y vimos cómo estas facultades presidenciales se desarrollan o se desintegran en cada uno de los diferentes ministerios, viceministerios y secretarías. Bueno, todo lo que se produce en el Ejecutivo es justamente con el fin de cumplir con las obligaciones del presidente y que esto a su vez se hace a través de sus ministros. La obligación de prestar, de generar condiciones de empleo digno para las personas, salud, educación, seguridad, todos esos derechos que le asisten a los guatemaltecos, a los ciudadanos, son responsabilidad del gobierno central. El gobierno municipal tiene claramente definidas sus competencias y lo vamos a ver esta noche cuando estemos leyendo el Código Municipal. Pero básicamente el gobierno municipal tiene la competencia de brindar los servicios básicos a la población. El hecho de que haya o no haya agua en la casa de las personas, eso sí que es un servicio municipal. El hecho de la extracción de basura, el servicio de extracción de basura es un servicio municipal. No quiere decir que sea gratuito, no nos confundamos. Son servicios que están bajo la cobertura del gobierno municipal. Por supuesto, el agua se paga, ¿verdad? La recolección de basura se paga. Cuando digo que es municipal, no me refiero a que sea gratuito, sino me refiero a que está bajo la cobertura del gobierno local o del gobierno municipal. Es decir, una empresa que vende agua, una empresa que se dedica al servicio de extracción de basura, requiere necesariamente y por disposición constitucional previa autorización del gobierno municipal. ¿Y quién es el gobierno municipal? Lo vimos en la sesión anterior. El Consejo Municipal, integrado por el alcalde, sus síndicos y sus concejales. Bien, entonces, artículo 260. Los bienes, ya vimos que pueden ser muebles, inmuebles, tangibles, intangibles. Las rentas, que son el producto o el beneficio pecuniario o económico en especie que se produce a partir de tener justamente un capital en propiedad del Estado. ¿Cuándo el Estado o los gobiernos municipales pueden obtener rentas? Bueno, hay terrenos que están a nombre de las municipalidades y se pueden rentar, ¿verdad? Hay terrenos que están a nombre de las municipalidades y estos pueden generar contratos para autorización de vallas, por ejemplo, de vallas publicitarias que generen un ingreso a la corporación municipal, al municipio, de determinada forma o con determinada característica. Digamos, dice el 260, los bienes, las rentas, los arbitrios, que ya les dije, los arbitrios son esas afectaciones pecuniarias a las que está afecto el vecino de un determinado municipio y que los gobiernos locales, los gobiernos municipales cobran o hacen estos cobros bajo el concepto de que son necesarios para poder hacer que la municipalidad cumpla con sus obligaciones constitucionales de prestar los servicios básicos. Continuamos, dice arbitrios y tasas. Ojo, las tasas no son impuestos, sino son arbitrios. Las tasas, al igual que los arbitrios, las tasas son porcentajes, ¿verdad?, que se cobran o que son autorizados por parte de las corporaciones municipales sobre determinados consumos a efectos de aumentar la recaudación tributaria a nivel municipal. El mejor ejemplo de esto, y esto puede ser un ejemplo también a nivel de examen, es el caso de la tasa de alumbrado público. Fíjense ustedes, la tasa de alumbrado público es un cobro que está vigente en las municipalidades hoy en día. No importa dónde usted viva, si usted revisa su recibo de energía eléctrica y va a detalle, hay una tasa de alumbrado público vigente en su recibo. Es decir, el consumo del alumbrado público
el alumbrado que está ahí en las calles, lo pagamos vecinos. Y se aplica una lógica de que paga más el que más consume. ¿Por qué? Porque hay una tasa municipal. Por supuesto, cada municipio define esta. Roberto López tiene y Eddie Ortiz los micrófonos encendidos. Y es que me hace que ahí. Te dicen los patojos si la encuentran. Sí, porque es así. Y no es tan barato también. Quien esté coordinando la sesión, por favor, tal vez hacemos que Eddie salga de la transmisión. Ya se va a terminar el semestre y seguimos teniendo ese tipo de problemas. Es increíble. Bueno, entonces les decía, las tasas son las tasas son una forma en que los gobiernos municipales alimentan las arcas del municipio de tal forma que son porcentajes que se cobran sobre los consumos. El mejor ejemplo de esto es la tasa de alumbrado público. En cada municipio, cada consejo municipal ha resuelto imponer un porcentaje sobre el consumo en el recibo de la factura de cada vecino para que con esto contribuya al pago del alumbrado público. Voy a citar, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Misco. La Municipalidad de Misco, desde hace muchos años, autorizó una tasa de alumbrado público del 13%. Es bastante. El 13%. Eso quiere decir que por cada 100 quetzales que un vecino de Misco consume de energía eléctrica, además de esos 100 quetzales que va a pagar de consumo en su vivienda, va a contribuir con 13 quetzales para el alumbrado público. Y si su recibo es de 200 quetzales, entonces va a contribuir con 26 quetzales. Y si su recibo es de 300 quetzales, contribuirá con 39, y así sucesivamente. La tasa de alumbrado público la establece el Consejo Municipal y es un porcentaje sobre el consumo. Lo que quiere decir es que el que más consume contribuye más al pago del alumbrado público. Esto es justamente en atención tributaria, que es el principio de capacidad de pago. Entonces, el gobierno municipal justamente la fórmula matemática por medio de la cual se materializa ese principio de capacidad de pago. Es decir, el que más consume se supone que es porque tiene mayor capacidad de pago y por lo tanto contribuye más al total del alumbrado público. Entonces, las tasas y arbitrios son diferentes, aunque tienen algo en común. Tasas y arbitrios son competencia específica de los gobiernos municipales. Lo que pasa es que las tasas van por consumo, por porcentaje sobre el consumo, y los arbitrios van específicamente sobre montos que colaboran o que ayudan a que el gobierno municipal pueda cumplir sus funciones. Quizás el arbitrio más común o con el que todos nos vinculamos o nos relacionamos es el famoso boleto de ornato, ¿verdad? El boleto de ornato es ese arbitrio propio por medio del cual las municipalidades, bajo concepto de ornato, cobran cada año un recibo y que es parte de los requisitos muchas veces para poder optar a un trabajo o para realizar algunos trámites, hacen que los vecinos contribuyan a este boleto de ornato. El boleto de ornato es el mejor ejemplo de arbitrio y la tasa de alumbrado público es el ejemplo per se de las tasas en los gobiernos municipales, en el caso específico de Guatemala. Artículo entonces, continuando con la lectura, dice, y tasas son propiedad exclusiva del municipio y gozarán de las mismas garantías y privilegios de la propiedad del Estado. ¿Cuáles son esas garantías y privilegios que recaen sobre la propiedad del Estado? Básicamente son, en primer lugar, la certeza jurídica, ¿sí? La certeza jurídica, para ello necesariamente debe estar involucrado el registro de la propiedad,
¿verdad? Para dar fe en el caso de los bienes inmuebles. Y en el caso de los bienes muebles o semovientes, debe necesariamente que tener esa necesidad de establecer procesos para poder ser garantes de estas situaciones. Estoy viendo que Evelyn levanta la mano, pero como siempre, vamos a dejar las preguntas cuando ya casi terminemos. Solo voy anotando ahí. Mantenga la mano arriba para yo saber que empezamos las preguntas con usted. Bien, artículo 261, prohibiciones de eximir tasas o arbitrios municipales. Otra vez el tema de las tasas y los arbitrios. Dice, ningún organismo del Estado está facultado, ojo, cuando habla ningún organismo del Estado, ¿a qué se está refiriendo? Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial. Mucho ojo con esto. Ningún organismo del Estado está facultado para eximir. La palabra eximir quiere decir liberar de pago, ¿verdad? Eximir de tasas o arbitrios municipales a personas individuales o jurídicas. Y dice además el artículo 261, salvo las propias municipalidades y lo que al respecto establece esta Constitución. Entonces, ojo con este artículo 261 porque es muy importante. Dice, ningún organismo de Estado, o sea que no puede haber un acuerdo, imagínense, ya me estoy inventando otro caso, ¿verdad? El presidente en Consejo de Ministros decide a través del acuerdo gubernativo 40-2021 que en atención a la situación de desempleo que está pasando la ciudadanía por parte de la pandemia, y siendo que los alimentos están escasos y el acceso al trabajo, etcétera, etcétera, además considerando que, y bueno, y me puedo inventar todo el tema ahí argumentativo. Y luego concluyo diciendo, el presidente acuerda eximir del pago de la tasa de alumbrado público a los vecinos del municipio de Misco. Entonces, ojo, artículo 161, eso no se puede. Es clara la Constitución al decir ningún organismo del Estado. Pero también les pudiera poner otro caso y les pudiera decir, miren, el Congreso de la República, acción solemne celebrada en fecha tal, aprobó de urgencia nacional con más de las 2/3 partes de los votos de los diputados del Congreso, aprobó el decreto número 40-2021 mediante el cual dispone eximir del pago de la tasa de alumbrado público a los vecinos del municipio de Villanueva y Misco por considerarlos municipios de alto riesgo y vulnerables a la pandemia. Eso también es prohibido, porque la Constitución es clara al decir ningún organismo de Estado. Ahora, ojo, porque aquí viene un caso interesante y es para el análisis. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque dice ningún organismo del Estado y habla de organismos, es de ninguno de los tres poderes. ¿Será que el Poder Judicial no se puede pronunciar respecto a eximir de tasas o arbitrios? Y la respuesta es no para los casos generales, sí para los casos específicos. No de manera total bajo el concepto de eximir, sí bajo el concepto de restituir derechos y garantías constitucionales. El caso del Poder Judicial es un caso muy particular y anoten esto. Esto es muy importante, porque a diferencia del ejemplo que les puse del presidente actuando en Consejo de Ministros o del Congreso aprobando un decreto de urgencia nacional para eximir pago de una tasa de alumbrado público, en este caso el Poder Judicial es diferente. Lo que no se puede hacer en el caso del Poder Judicial es, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto para tratar de, a través de alguna resolución, tratar de eximir el pago de una tasa o un arbitrio. El organismo judicial, a través de un juzgado de primera instancia, sala de apelaciones o incluso en una casación o incluso en un amparo, puede eventualmente restituir derechos de personas jurídicas o individuales o jurídicas que estén realizando restitución de derechos o garantías constitucionales en casos específicos. ¿A qué me refiero? La palabra eximir, noten el verbo que usa el artículo 161, eximir. ¿Qué quiere decir eximir? Eliminar, anular, aniquilar. Es decir, eso es lo que no se puede hacer.
Pero si yo les pongo un caso, les pongo un ejemplo, don Juan René Cáceres Mayorga plantea una acción legal en contra de la municipalidad, dado que le están el impuesto único sobre inmuebles desde hace 30 años, siendo que él sí los pagó, por ejemplo. Entonces él tiene acreditada la situación y, digamos, realmente él no defraudó al gobierno municipal, sino que tiene el tema de sus pagos, y sobre eso el gobierno municipal quiere volver a cobrarle. A él le asiste todo el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos. Este artículo 261 no limita la jurisdicción y la competencia del organismo judicial a través de sus juzgados y a través de sus salas de apelaciones para que estos puedan eventualmente entrar a conocer un caso particular. Lo que está hablando el artículo 261 constitucional es de casos generales, pero un caso particular, por supuesto que única y exclusivamente un juez competente puede entrar a conocerlo, se puede pronunciar y puede eventualmente pedir no que se exima la tasa, pero sí restituir un derecho en tanto ya se haya realizado pagos respectivos. Por ejemplo, dice entonces, ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o arbitrios municipales a personas individuales o jurídicas, salvo las propias municipalidades. Y volvemos a esto. Ahora les pongo otro ejemplo. El alcalde municipal de Misco, actuando en consejo municipal, acuerda eximir del pago de los arbitrios o de la tasa municipal durante 1, 2 o 3 meses a los vecinos de la colonia La Brigada, de la colonia Belén. Esto sí es una facultad de la municipalidad. Entonces, el verbo eximir está prohibido para cualquiera de los 3 poderes del Estado en casos generales, salvo el caso del organismo judicial a través de órgano competente cuando restituye derechos. Pero en el caso específico de el artículo 271, las municipalidades sí pueden eventualmente eximir de tasas o arbitrios a personas individuales o jurídicas. Única y exclusivamente las municipalidades. Y esta es una facultad constitucional. No lo estamos leyendo en una norma ordinaria, lo estamos leyendo en la Constitución Política de la República de Guatemala. Finalmente, artículo 262 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ley del servicio municipal. Las relaciones laborales de funcionarios y empleados de las municipalidades se normarán por la ley del servicio municipal. Mucho ojo con esto. Esto es fantástico para elaborar un caso muy interesantemente administrativo. Miren, hay una diferencia. Ustedes saben que en materia laboral, por excelencia, existe el Código de Trabajo. Para ustedes llevan un curso laboral. Los funcionarios y trabajadores del Estado tienen una ley del servicio civil. Es más, existe una Oficina Nacional del Servicio Civil, la denominada ONSEC, que es la que se encarga de regular las relaciones laborales de los trabajadores del Estado con el Estado como patrón. Pero los trabajadores de las municipalidades no están afectos, en este caso, a la ley de ONSEC. Los trabajadores de las municipalidades están afectos a una ley específica, que es la ley del servicio municipal, que la vamos a ver ahorita en un momento. Pero ojo con este artículo 162, porque si bien es cierto, las municipalidades son parte del gobierno, son parte del Estado, es clara la Constitución al poner en un punto y aparte a los trabajadores del Estado y en otro punto y aparte a los trabajadores de las municipalidades. Los que prestan servicios para el Poder Ejecutivo se rigen por la Ley del Servicio Civil y por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahora, el Código de Trabajo es una herramienta de carácter supletoria, ¿sí? El Código de Trabajo aplicar indistintamente, por excelencia, el Código de Trabajo aplica a trabajadores de iniciativa privada, por excelencia. Ese es el área específica de acción del Código de Trabajo. No obstante, el Código de Trabajo sí se puede citar y sí se puede utilizar de
manera supletoria en los casos de trabajadores y funcionarios que estén afectos a la ley del servicio civil o que en su efecto estén afectos a la ley del servicio municipal. Ojo, la ley del servicio civil, ¿verdad? Y la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, por excelencia, aplica a los trabajadores del Poder Ejecutivo. En el caso específico de la ley de los trabajadores del organismo judicial, los trabajadores del organismo judicial igualmente tienen un proceso específico de regulación a lo interno del organismo judicial. El organismo legislativo, el Congreso tiene su propia ley del servicio civil del Congreso de la República. Es su propia ley. Entonces, miren lo interesante, en el caso de los trabajadores del Congreso no estamos afectos a la ley del servicio civil de ONSEC, sino que estamos afectos específicamente a la ley del servicio civil del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, los trabajadores municipales también no están afectos a la ley del servicio civil, sino que están afectos específicamente a la ley del servicio municipal. Y supletoriamente les aplica el Código de Trabajo y supletoriamente sí puede la Oficina Nacional de Servicio Civil también entrar en algunos aspectos de los trabajadores municipales, pero particularmente las relaciones por excelencia de los trabajadores y los funcionarios municipales deben regirse de conformidad con la ley del servicio municipal. Ojo con este artículo 262. Bien, voy a dejar de compartirles pantalla y les voy a compartir ahora, por favor, todos allá en su casa, hagan favor de buscar el decreto número 1-87, decreto 1-87. Igual se los voy a compartir en este momento. Decreto número 1-87, ley del servicio civil municipal, ley del servicio municipal. Y la nomenclatura correcta es el decreto 1-87, ley del servicio municipal. Vamos a ir a puntualizar específicamente sobre algunos artículos que son los que más nos interesa recalcar. En primer lugar, el carácter de la ley. Noten ustedes, artículo 1, carácter de la ley. Esta ley y los derechos que establece son garantías mínimas de los trabajadores, irrenunciables, susceptibles de ser mejoradas conforme a las municipalidades y en la forma que establece esta ley. Son nulos ipso iure todos los actos y disposiciones que se opongan a esta ley o que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que establecen la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente ley y los derechos adquiridos con anterioridad. Cuando yo les decía que el Código de Trabajo se aplica de manera supletoria, hay que entender que las relaciones laborales, por ser derecho laboral, se rigen bajo ciertos principios del derecho laboral, ¿verdad? Y uno de esos principios es el principio de tutelaridad. Otro principio es el principio del indubio pro operario, ante la duda siempre a favor del trabajador. Y sobre todo el principio la norma más favorable al trabajador. De manera entonces, si existe un convenio internacional ratificado por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, de derechos laborales específicamente, que mejore alguno de los derechos consagrados o consignados en la ley del servicio municipal, igualmente de conformidad con el artículo 1, debe incorporarse y debe atenderse a la norma que le favorezca más al trabajador. El supletorio de una ley es justamente que se aplica en ausencia de. Primero se aplica la ley del servicio municipal y en ausencia de, pues ya apliqué el Código de Trabajo u otros. Bien, yo quisiera, por favor, esta ley de su casa puede servirles para el examen final. Me voy a concentrar ahora en el artículo 4, trabajador municipal. Para los efectos de esta ley se considera trabajador municipal la persona individual que presta un servicio remunerado por el erario municipal. Ojo, por el erario municipal. La palabra erario quiere decir dinero, por el fondo municipal, por dinero recolectado por la municipalidad. En virtud de, ojo, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido.
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido. ¿Quién hace los nombramientos en una municipalidad? Naturalmente, el Consejo Municipal, ¿verdad? Posteriormente, en un punto de acta del Consejo Municipal, se consignan los nombramientos y estos ya bajan a redacción de recursos de Secretaría General de la Municipalidad para que procedan los procesos ya de contratación. Nombramiento, y de ahí deriva el contrato o incluso la ley dice acá otro vínculo legalmente establecido mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra formalmente a cambio de un salario bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una municipalidad o sus dependencias. Primero, si ustedes leen la redacción de este artículo, ustedes que ya estudiaron Derecho Laboral, se dan cuenta que se están cumpliendo. La forma en que redactaron el artículo 4 es precisamente para que se cumplan los preceptos de una relación de trabajo, ¿verdad? Dependencia, dirección inmediata y delegada por parte del patrón, en este caso por parte de la municipalidad. Y subrayo yo, o sus dependencias, porque aquí me puedo inventar yo otro caso. O sus dependencias. Quiere decir que una persona que trabaje, es claro que si una persona que trabaja para la municipalidad, pues naturalmente es un trabajador municipal. Pero ¿qué pasa con aquel profesional que trabaja, por ejemplo, para Empagua, la empresa municipal de agua? Dice, o sus dependencias. Entonces, si hay una empresa municipal de agua como Empagua, hay municipalidades en el interior de la República que han hecho uso de las facultades del Código Municipal y han llegado incluso a crear sus propias empresas generadoras de energía eléctrica. En Huehuetenango hay un par de municipalidades que tienen sus propias empresas municipales de energía eléctrica. Y si hay trabajadores, ingenieros, abogados, secretarias, profesionistas que laboren para la empresa eléctrica municipal, igualmente son trabajadores municipales de conformidad con el artículo 4 de esta ley del servicio municipal. Bueno, yo me quedaré aquí. Por favor, lean esta ley, revísenla. Por cuestión de tiempo no se puede continuar más. Vamos nuevamente, ahora, por favor, quiero que se vayan a el Código Municipal para que lo busquen. Decreto número 12-2002, Código Municipal. Se los voy a compartir en este momento. Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, el Código Municipal. El artículo primero del Código Municipal habla de el objeto del código es desarrollar los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales determinadas en este código y el contenido de las competencias que correspondan a los municipios en cuanto a las materias que éstas regulen. Este primer artículo es genérico, básicamente lo que hace es dar la bienvenida a una norma ordinaria que básicamente lo que está haciendo es desarrollar los preceptos constitucionales que ya fueron previamente establecidos. El artículo 3 de este código vuelve a confirmar un principio que ya es de carácter constitucional, pero que debe dejarse plasmado dentro de la primera parte del articulado de la normativa ordinaria que regula los aspectos municipales, y es justamente el principio de autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, este elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses. Obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Miren, en esta parte, en este artículo 3, hay algunos verbos que me interesa puntualizar y que yo les pediría a ustedes que lo subrayaran. El caso específico, por ejemplo, del artículo 3, en la parte que indica, dice el gobierno y la administración de sus intereses. Dice, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales. Esa es una actividad, ¿sí? Atiende los servicios públicos locales. Segunda actividad. El ordenamiento territorial de su jurisdicción, es decir, atiende el ordenamiento jurisdiccional territorial de su jurisdicción. Tercero,
su fortalecimiento económico, ojo, no, mi fortalecimiento económico, eso básicamente quiere decir que los municipios también están llamados, los gobiernos locales también están llamados a buscar el fortalecimiento económico, cuarta actividad, y quinta actividad, y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Entonces hay 5 actividades del municipio que están contenidas en el artículo 3 del Código Municipal. Esa puede ser pregunta, ¿verdad? Hay por lo menos 5 actividades de los gobiernos municipales que se derivan del ejercicio pleno de la autonomía municipal. Eso puede ser pregunta de examen. Bueno, entidades locales territoriales, dice, son entidades locales territoriales, en primera instancia el municipio, luego las entidades locales de ámbito territorial en que el municipio se divide, tales como aldea, caserío, paraje, cantón, barrio, zona, colonia, lotificación, parcelamiento urbano o agrario, microrregión, finca y demás formas de ordenamiento territorial definidas localmente. Dentro de estas formas de ordenamiento territorial que acabamos de leer en el inciso B, hay algunas que son propias del interior de la República y otras que son propias de las áreas urbanas. Las áreas urbanas es natural que estamos divididos como municipios en barrios, en zonas y en colonias, en lotificaciones, a veces en algunos lugares. Pero todo lo referente a parcelamientos, aldeas, caseríos, parajes y cantones son una forma de estructura de gobierno municipal rural. Y eso, independientemente de, forma parte de la estructura que establece nuestra normativa ordinaria, porque ahora estamos propiamente en lo que es el Código Municipal. Vamos a avanzar en algunos artículos. El artículo 7 es muy importante, ustedes. Miren, el artículo 7 dice el municipio como institución autónoma de derecho público. Aquí hay una definición de municipio. Si eventualmente para un examen privado fase pública, si para un examen final de Derecho Administrativo 2, etcétera, etcétera, se pidiera una definición de municipio, el municipio es una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. El artículo 7 del Código Municipal es la definición del municipio. Dice, el municipio es una institución autónoma de derecho público. Ojo, autónoma, ¿por qué? Porque la Constitución dice que es autónoma. ¿Y en qué consiste esa autonomía? Lo hemos hablado varias veces. Consiste en esa capacidad para autogobernarse, elegir en sí mismos sus autoridades, decidir sobre el presupuesto, cómo lo van a recolectar y cómo lo van a gastar. Esa independencia, esa autonomía de gobierno y esa autonomía financiera hacen parte de lo que implica el gobierno municipal y la autonomía. Dice, es una institución autónoma de derecho público. Y dice que es de derecho público, muy interesante el que sea de derecho público, naturalmente, no es una institución de derecho privado, es una institución de derecho público, porque está el Estado representado en ella. Dice que tiene personalidad jurídica. ¿Qué implica que un municipio tenga personalidad jurídica? Precisamente esto, que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, defina el municipio. El municipio es una institución autónoma de derecho público que tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición correcta, artículo 7 del Código Municipal. En general, para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Estos 3 verbos, multiétnico, pluricultural y multilingüe, son fundamentales porque efectivamente las municipalidades, al ser el órgano celular básico de organización del Estado, son precisamente los que tienen ese contacto a nivel local con las diferentes etnias, culturas y lenguas que están vigentes en nuestro país. Entonces, los municipios deben establecer todo esto, pero lo deben hacer apegados a características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Concluye el artículo 7, su representación la ejercen los órganos determinados en este código. ¿Quién representa entonces al municipio? Aquí mismo este código lo establece. ¿Se recuerdan que allá en el curso de teoría del Estado les enseñaron a ustedes cuáles eran los elementos del Estado? La población, el territorio, el poder, ¿verdad? Bueno, aquí en el artículo 8 están regulados los elementos del municipio.
Dice, integran el municipio los elementos básicos. Primero, la población. Segundo, el territorio. Tercero, la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción. Ojo, estamos leyendo una norma de carácter ordinaria. ¿Por qué este inciso C no se queda hasta donde dice el Consejo Municipal? No, va más allá. Va más allá. Y dice, la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal. Es decir, cuando habla del Consejo Municipal, ¿de quién está hablando? Naturalmente del alcalde, de los síndicos y de los concejales. ¿Y cómo son electos el alcalde, el síndico y los concejales? A través del voto popular, formal, a través del sistema democrático. Dice, tanto por el Consejo Municipal, que son todas estas autoridades legalmente establecidas, como por las autoridades tradicionales propias de la comunidad de su circunscripción. Aquí está hablando de las alcaldías auxiliares o de las alcaldías indígenas. Ojo con esto. En el interior de la República existe una especie de sincretismo administrativo. En religión existe un sincretismo religioso, existe un sincretismo político, pero esto yo le llamo un sincretismo administrativo. Porque por cuestión de tradición, por una serie de cuestiones, hay una serie, perdón, hay un micrófono encendido. Vamos a dejar de compartir. Shirley Pérez tiene el micrófono encendido. Bueno, ya lo apago. Los elementos entonces del municipio están contenidos de esta forma. Y les decía que las alcaldías indígenas o las alcaldías auxiliares forman parte de esa estructura paralela del liderazgo en el nivel local. En diferentes latitudes del país, pero fundamentalmente en el occidente del país, pienso en este momento, por ejemplo, el caso de Sololá y la organización de los 48 cantones, perdón, en Totonicapán y los 48 cantones, el caso de Sololá y su alcaldía indígena auxiliar, que son organizaciones civiles muy fuertes, son autoridades tradicionales propias de las comunidades. Entonces, ¿qué está diciendo el Código Municipal en este artículo 8? Entonces, básicamente está diciendo que aquellas autoridades locales, como las alcaldías indígenas, ¿verdad?, como los 48 cantones, entre otros, que nunca han sido electos por un proceso formal, como si fueron electos el alcalde y los consejos municipales, pues también ejercen esa autoridad. Porque si bien es cierto, no utilizan el mismo mecanismo de elección, también es cierto que ellos representan una forma legítima de organización y de representación local, porque también ellos celebran sus asambleas y celebran sus elecciones internas para ir generando el cambio de sus respectivas autoridades. Entonces, el Código Municipal deja abierta la posibilidad de que este tipo de organizaciones compartan el liderazgo y la autoridad con los consejos municipales en los diferentes municipios. Inciso D, la comunidad organizada, la capacidad económica, el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar, el patrimonio del municipio. Ojo, tal vez lo más relevante aquí, inciso F, nuevamente, el derecho consuetudinario del lugar. Ese inciso F tiene una relación directa con el inciso C. Esas autoridades tradicionales propias de las comunidades de la circunscripción son autoridades relacionadas de manera directa con el derecho consuetudinario del lugar. ¿Y qué dice la ley del organismo judicial respecto de la costumbre? La costumbre también es una fuente de derecho. Ley del organismo judicial. Bueno. Artículo número 9 del Consejo y Gobierno Municipal. El Consejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables. ¿Se recuerdan? Este es un término propio del derecho civil, la responsabilidad solidaria. No es lo mismo la responsabilidad solidaria y la responsabilidad mancomunada. Hay una responsabilidad solidaria porque de la decisión de uno, los demás también corren con ese proceso, salvo que alguien
algún concejal que quiera no estar de acuerdo con alguna decisión que se tome, pueda eventualmente razonar su voto. Cuando hay concejales que al no lograr la mayoría, porque son concejales de oposición, al no lograr la mayoría en una decisión en donde el alcalde mantiene la mayoría en su consejo municipal, pues entonces en esos casos específicos sí se puede generar este proceso de razonamiento del voto. Y en ese caso se salva de la responsabilidad solidaria y mancomunada. Artículo 10, asociación de municipalidades. Las municipalidades podrán asociarse para la defensa de sus intereses. Eso básicamente habla de la NAM, ¿sí? Vamos a continuar en esta ley. Bueno, población y territorio, la verdad es que eso es bien genérico, siempre léanlo. Artículo 12, este artículo 12 sí es muy importante porque tiene mucho que ver con el Código Civil. Artículo 12, vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Este artículo 12 del Código Municipal tiene relación con el Código Civil, ¿verdad? Y tiene relación con el derecho electoral también. Ahorita que ustedes estuvieron haciendo un resumen de la ley electoral y de partidos políticos, habrán notado que algunas disposiciones que están vigentes en la ley propiamente del Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral y de partidos políticos, habla acerca de la afiliación que debe existir por parte de las personas que quieran correr como candidatos en algún distrito, de que deben ser vecinos previo a la inscripción, por lo menos 2 años, vecinos del lugar por donde van a participar. Vecinos. Entonces, la palabra vecindad, artículo 12 del Código Municipal, es la circunscripción municipal en la que reside una persona. ¿Sí? Ojo con eso. Vecino y transeúnte, artículo 13, es vecino la persona que tiene residencia continua por más de un año. Residencia continua por más de un año en la circunscripción municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo avecindarme en un lugar, en un municipio, si previamente yo no demuestro ser una persona de arraigo y tener por lo menos un año viviendo en ese lugar. Ahora ya existe el RENAP y estos datos se consignan en el Registro Nacional de las Personas. Antes, cuando los registros civiles se manejaban en las municipalidades, entonces había que llevar 2 testigos y 2 testigos de la comunidad decían, sí, esta persona lleva 2, 3, 4, 5, 20 años viviendo en este lugar y sí es vecino de aquí. Ahora, con el proceso de RENAP, ya hay mecanismos mediante declaraciones juradas y otras situaciones para comprobar el tiempo de vecindad en el municipio. Artículo 14, calidad de vecino. La calidad de vecino se prueba con la cédula de vecindad. Imagínense, este artículo está desfasado porque ya la cédula de vecindad ya no existe. Entonces tendríamos que acoplarlo y decir la calidad de vecino se comprueba con el documento único de identificación DPI, cuyo uso es obligatorio y que deberá extender el alcalde municipal, concejal u otro funcionario. En este caso, ya no es este funcionario quien lo expide, sino es el registrador de ciudadanos del Registro Nacional de las Personas RENAP. Los menores de edad que se identifican con la certificación de su partida de nacimiento y mantienen la vecindad de sus padres. Todo este artículo está totalmente desfasado porque ahora es el RENAP quien controla estas diligencias. Bien, vamos a avanzar en estos artículos. El artículo 17, derechos y obligaciones de los vecinos, eso es muy importante, ahí lo leen. Vamos a centrarnos, vamos a ver en el capítulo 2. Sí, división territorial, artículo 22. División territorial, artículo 22. Cuando convenga a los intereses del desarrollo de la administración municipal o a solicitud de los vecinos, el Consejo Municipal podrá dividir el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial internas, observando en todo caso las normas de urbanismo y de desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, así como los principios de desconcentración y descentralización local. La municipalidad remitirá en el mes de julio de cada año certificación de la división territorial de su municipio al Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Geográfico Nacional.
Miren este artículo, qué importante es, artículo 22 del Código Municipal. Usted como abogado, ¿verdad? Usted como abogado está en un proceso en este momento, me estoy inventando un caso. Usted es un abogado y necesita, para argumentar, necesita llevar ante un órgano jurisdiccional las pruebas de la estructura municipal. Entonces, esos datos debe usted pedirlos al Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Geográfico Nacional, porque son ellos quienes lo reciben de manos del gobierno municipal. Es decir, en estos dos lugares, tanto en el INE como en el IGN, en estos dos lugares existe la base de datos actualizada, por lo menos cada año, de la forma en que está organizado cada uno de los municipios del país. Vamos a continuar, vamos a ver otro artículo relevante. De todos modos, yo sí les pediría que lo lean completo. Bueno, artículo 28, creación de un municipio. Ahí está básicamente los requisitos para crear un municipio. Lean ese artículo 28. Puede ser que armemos un caso interesante con el artículo 28, ¿verdad? De alguien, de un grupo ahí de personas que estén formando su propio municipio. En ese caso, solo hay que leer. Y yo agregaría un par de temas aquí. Por ejemplo, dice, la creación de un municipio requiere, primero, que tenga 10,000 habitantes o más. ¿Cómo voy a comprobar? La pregunta obligada es, ¿cómo compruebo que viven más de 10,000 personas? Bueno, firmas de las 10,000 personas, identificación de las 10,000 personas y ubicación geoposicional de esas 10 personas. Es decir, firma, nombre, y exactamente dónde es que vive cada una de esas 10,000 personas. Dice, inciso B, que puede asignársele una circunscripción territorial para la satisfacción de las necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, y que dentro de la cual cuente con los recursos naturales y financieros que le permitan y garanticen la prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales. Para lo expuesto, el Instituto Geográfico Nacional deberá emitir dictamen en el que definirán los límites del territorio del nuevo municipio. Es decir, tienen que encontrar un territorio donde asentarse. Aquí básicamente yo me agregaría tal vez en la parte más importante, el inciso F, que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los insumos técnicos y de información de las instituciones y dependencias pertinentes. La última fase es justamente SEGEPLAN, porque SEGEPLAN coordina todo el tema del presupuesto y como ustedes habrán notado en la sesión anterior, explicábamos cómo las municipalidades reciben un aporte constitucional del denominado situado constitucional, en donde hay un porcentaje del 10% de la totalidad del presupuesto que debe ser repartido en las diferentes municipalidades. Y aquí, naturalmente, el techo siempre va a ser el mismo, 10%, no más y tampoco menos, porque así es establecido en la Constitución. El monto que se genere sobre el 10% debe ser repartido dentro de las municipalidades que estén vigentes. Así que por eso es que SEGEPLAN debe estar involucrado en el proceso del dictamen técnico, porque SEGEPLAN va a avalar esa nueva reorganización de los recursos para el situado constitucional del año subsiguiente. Bueno, por cuestión de tiempo yo me voy a quedar hasta acá recomendándoles que lean completa esta ley y pues dejo un espacio para que si alguien tiene alguna duda o algún comentario lo pueda hacer. Evelyn Argueta, usted había levantado la mano, así que adelante. Buenas noches, licenciado. Sí, es que me llamó la atención que usted hizo mención que una de las características que separaban a las tasas y el arbitrio era de que la primera va en relación como a un porcentaje a cuánto que la persona tiene, digamos, que paga o que consume, digámoslo así, y el arbitrio es una como cuota fija. Sin embargo, yo recuerdo que el boleto de ornato también está como escalonado según los ingresos que la persona reporte. Entonces, ¿qué otra característica podría usted decirnos? Porque pues no le veo yo mucha diferencia y pues más que todo por la cuestión del examen, ¿va? Porque a veces uno malinterpreta y... No hay problema, no hay problema. Me fue muy bien. Bueno, le comento, mire, tenemos dos figuras, tasas y arbitrios. Ambas, la característica en común es que ambas devienen constitucionalmente de facultades eminentemente de los gobiernos municipales. Tema en común.
tema de diferencia, naturalmente, es el tema de la forma de cobro, ¿sí? Y la manera en que estos se realizan. Yo les decía, por ejemplo, el caso de la tasa va sobre un porcentaje en el consumo. El caso específico, por ejemplo, el boleto de ornato, por su naturaleza, el boleto de ornato lleva el cumplimiento de un servicio público, pero la diferencia está en el método de cobro. Por ejemplo, el boleto de ornato es un proceso o es un arbitrio que el vecino tiene, entre comillas, la voluntad de adquirir o no. Es decir, el boleto de ornato, puede haber alguna persona que no tenga la necesidad de realizar y no lo compra. Pensamos sobre todo en jóvenes que no están haciendo ningún trámite, pueden tener 18, 19, 20 años que nunca en su vida han hecho un trámite, así que pasaron 3, 4 años sin tener la necesidad de pagar este arbitrio. En tanto, la tasa es obligatoria porque va ligada a un servicio básico, como el caso de la energía eléctrica.